Muy buena tarde a todos. Hoy nos corresponde el tema de manejo de órganos fosforados, que mi grupo está conformado por José David Garzón García y quienes habla, Aida Yulenis Cárdenas. Frente a la introducción y conceptualización de la temática, se denominan a compuestos organofosforados COF aquellas sustancias orgánicas derivadas de la estructura química del fósforo. Es muy amplia la lista de utilidades de estas sustancias. En medicina, los COF se han utilizado clásicamente para el tratamiento de la miastenia gravis, el glaucoma, el ileo paralítico y la atonia vesical y mucho más. Y el más reciente para tratar algunos tumores de la enfermedad del Alzheimer y de la rinitis de la citomegalovirus. Por otro lado, algunos países utilizan los COF como armas de guerra química. En la industria, los COF se utilizan como aditivos de petróleo, disolventes en industrias, colorantes, barnices, cuero artificial, aislantes eléctricos, impermeabilizantes y pues otros componentes más que se utilizan. En el ámbito doméstico, los COF también forman parte de la formulación de muchos insecticidas como las cucarachas y como las hormigas, que también pues se ha considerado una plaga. Sin embargo, el uso más revelante de los COF en la agricultura, es fundamentalmente como los insecticidas y en menor grado como los helminticidas, acaricidas, nematocidas, fungicidas y herbicidas. En la actualidad, los insecticidas organofosforados, IOF, son los plaguicidas empleados con mayor frecuencia en todo el mundo y por ello son frecuentes las intoxicaciones por estas sustancias. Frente a la historia, la química del fósforo se remonta en 1820, cuando Lansing estudió por primera vez las reacciones del alcohol con el ácido fosfórico. El primer agente anticolinesterásico, el tetraetilpirofosfato, se sintetizó en 1854 por Moschini de Clermont. Sin embargo, las propiedades insecticidas de este compuesto no fueron descubiertas hasta unos 80 años después. Estas investigaciones tuvieron su continuación durante el mismo siglo en Alemania en Michelis, que estudió los compuestos nitrofosforados, y en Rusia con Arbuzov, que describió los COF trivalentes. Los descubrimientos sobre la toxicidad de llevó a muchos investigadores a pensar el uso como armas de guerra química. Por ello, los COF fueron prohibidos como armamento químico en la Convención de Genova en la Liga de las Naciones en 1925, aunque algunos países se reservaron el derecho a utilizarlos si eran atacados primero con ellos, ¿no? Eh, a pesar de la prohibición, a finales de los 30 y principios de los 40, los COF fueron ampliamente investigados por el mismo Schrader y otros muchos como armas de guerra química. Este investigador llegó a sintetizar unos 300 COF con fines militares, de los cuales uno de los más conocidos fue el DFP. Durante la Segunda Guerra Mundial se crearon en Alemania nuevos COF como el Tabun, Sarin y el Somam. Debido a su elevada toxicidad, el descubrimiento fue mantenido en secreto por el gobierno alemán. Aunque con menor empeño, los aliados también buscaron COF tóxicos. Sin embargo, ya por fuera ya por la prohibición de la Liga de las Naciones o por el miedo de las represalias, no fueron empleados durante la Segunda Guerra Mundial. Por otro lado, los grupos terroristas japoneses utilizaron los COF, el sarin en junio de 1994 en la ciudad de Matsumoto. Y en marzo del 95 en el metro de Japón. Incluso los Estados Unidos, por el mandato del Congreso, también están utilizando están utilizando, pero también están destruyendo por el mandato del Congreso. Es por ello que los recientes trabajos alertan sobre el uso de los COF en la guerra química o atentados terroristas, y se ha estudiado el uso de inhibidores reversibles como la colinesterasa, como también la piroximigna y las profilaxis de los soldados expuestos a la guerra química en el Golfo de Persa. El mercado internacional de los POF comenzó en el 1950 y en Colombia su empleo como insumos agrícolas se inició en el año 1963. En el año 1978 se calcula que fueron aplicados en el país unas 7.000 toneladas de POF. En el año 1978 estaban licenciadas en el país por el ICA más o menos 200 sustancias activas y expedidas bajo 600 nombres comerciales diferentes. De estas, 47 corresponden a POF, que se venden con 125 nombres comerciales.
Entre los problemas que se presentan en el uso de plaguicidas en Colombia, debe mencionarse la cantidad de plaguicidas aplicados y el gran número de diversidades de sustancias utilizadas y el abuso con el que se manipulan y transportan y aplican productos. Sumando a esto, cabe mencionar que han ocurrido accidentes que involucran esos compuestos y su mal manejo, como lo que sucedió en el 1967 en Chiquinquirá, Boyacá, un 25 de noviembre, donde murieron aproximadamente 63 personas y otras 165 personas fueron hospitalizadas y 500 personas fueron afectadas por transportar en un mismo vehículo harina para la fabricación de pan y frascos de folidol, que es paratión, usadas para el cultivo de papa. Entonces ahí donde ocurrió esta catástrofe. Química de los compuestos más utilizados. En 1937, Schrader describió la fórmula general de los COF, donde R1 y R2 pueden ser un grupo alquil, alcalosi, ariloxi, amido o mercapto, y X una halógeno, cianuro, tiacianato, fenoxi, tiofenoxi, fosfato o carboxilo. Según el grupo sustituido, se ha propuesto diversas clasificaciones de los COF, aunque la más empleada es la Olmsted. Este autor clasifica los COF en 4 categorías, que son: en la categoría 1 son las fosforilicolinas, no solo son potentes inhibidores de la C, sino que también tienen acción colinérgica directa. Es por ello que los compuestos son más tóxicos y no se utilizan como insecticida. Uno de ellos es el ecotiofato, que se utiliza como tratamiento de glaucoma. Frente a la categoría 2, lo que son los fluorofosfatos, aunque también son muy tóxicos, son menos que los anteriores. Además, son muy volátiles y es por ello que se ha empleado fundamentalmente en los gases de guerra. Se han denominado gases nerviosos porque se afecta el sistema nervioso. Frente a la categoría 3, estos son menos tóxicos que los anteriores y pues no se utilizan como insecticidas y sí como gases nerviosos de guerra como el tabún. Ya en la categoría 4 se incluye la mayoría de los compuestos que hoy se utilizan como IOF. La mayoría de los IOF y los acaricidas actuales son derivados del dimetoxi y el detoxi, aunque algunos IOF pertenecen a otros grupos y subgrupos. En ellos se incluyen básicamente defoliantes, fungicidas, antihelmínticos y rodenticidas. Frente al metabolismo, los COF son atacados por una serie de enzimas, extraterasas, enzimas microsomiales y transferasas, y fundamentalmente en el hígado, sufriendo una serie de transformaciones químicas. Estas transformaciones tienden a aumentar la hidrosolubilidad del plaguicida y por consiguiente facilitan su excreción, pero a veces el metabolismo aumenta su toxicidad, como sucede con las formas de oxón que son transformadas por el paratión y por el malatión. En general, los COF son sustancias muy liposolubles. Su volatilidad es variable, aunque suele utilizarse como IOF en los compuestos menos volátiles. Una vez que entran en el organismo vivo, poseen una corta vida media en el plasma y un elevado volumen de distribución de los tejidos. Debido a su alta liposolubilidad, los COF se acumulan en los tejidos ricos en grasas como los panículo adiposo o en el tejido nervioso, desde donde se pueden ser liberados nuevamente al torrente sanguíneo. Los COF se eliminan por vía urinaria y en heces, y su forma activa o previa metabolización hepática. Para hablar de los mecanismos de acción de los organofosforados, podemos empezar hablando de la colinesterasa. La colinesterasa es una importante enzima en el sistema nervioso central de los seres humanos y diferentes vertebrados, que actúa sobre todo en la unión entre la sinapsis neuronal y diferentes grupos musculares. Niveles muy bajos de colinesterasa en el organismo pueden causar alteraciones muy graves en el sistema nervioso e incluso la muerte. La inhibición de la colinesterasa es el primer mecanismo de acción de los organofosforados. También en plantas es la acción directa sobre el parénquima, sobre todo en la inhibición enzimática, evitando la producción de aminoácidos esenciales, tales como la fenilalanina, el triptófano y la tiroxina, causando muerte celular. También la disfunción en la placa neuromuscular postsináptica en diferentes organismos vertebrados, causando hiperactividad y alteraciones graves en el sistema nervioso.
Para hablar de la legislación, digamos a nivel mundial, podemos decir que la FAO, mediante el Códex Alimentarios, que es un conjunto de normas y directrices, producto de la unión entre la FAO y la Organización Mundial de la Salud sobre normas alimentarias, entonces en su comité sobre residuos de plaguicidas se establecen los límites máximos de residuos permitidos. Son específicos para cada alimento, es decir, cada cultivo tiene sus límites establecidos para diferentes plaguicidas, entre los que están los organofosforados. Colombia basa su legislación o su regulación sobre estos límites en esta legislación. Para el caso de nuestro país, entonces, el Ministerio de la Protección Social, en la resolución número 0974 de 2004, en las consideraciones, entonces establece que ante la necesidad de suministrar con regularidad insumos, es conveniente adquirir organofosforados en grado técnico para aspersiones espaciales en bajo consumo y sobre todo en frío, sobre todo como la herbicida en concentraciones del 1%. Entonces en el decreto, en el artículo primero, ordena la apertura de una licitación que tiene por objetivo el suministro y almacenamiento de insecticidas y larvicidas organofosforados. Es decir, que estos organofosforados son usados en nuestro país principalmente como un objetivo de salud pública, es decir, para aspersiones contra larvas e insectos vectores del dengue. Entre los organofosforados más usados y más conocidos a nivel mundial, mencionamos como primer punto el paratión, debido a que el paratión forma parte de la lista de los 12 pesticidas prohibidos a nivel mundial. El paratión es un insecticida con mucho uso en los Estados Unidos. Su principal impacto ambiental en agua y sobre todo en el aire es que por recibir rayos del sol o gracias a diferentes reacciones químicas se convierte en paraxón, una sustancia mucho más tóxica incluso que el paratión en su estado normal. En humanos puede causar asma alérgico, alteraciones en la glándula de la tiroides, en una exposición a una medida a largo plazo. La Autoridad Nacional de Licencias Ambientales, la ANLA, establece mediante la resolución 0612 del 2012, por la cual se niega un dictamen técnico ambiental para el producto formulado metilparatión 48% para la empresa Grisense. Es decir, para esta empresa controla y regula más bien la fabricación del metilparatión gracias a su toxicidad. Otro de los organofosforados que vale la pena mencionar y que gracias a su uso y su reconocimiento a nivel mundial es el clorpirifos. Es un insecticida organofosforado que ataca el sistema nervioso del organismo afectado. En humanos puede causar también alteraciones agudas del sistema nervioso, extrema debilidad, náuseas y sobre todo calambres estomacales y abdominales. El clorpirifos lo encontramos en diferentes presentaciones comerciales, de las que podemos destacar, por ejemplo, el agromil, el baigón, el trampax, el clorfos, el lorsban, el terminator, entre otras muchas presentaciones comerciales. Es decir, lo que tienen en común estos organofosforados, estos compuestos químicos, que son insecticidas utilizados como diferentes insectos objetivo. Otros organofosforados usados a nivel comercial y a nivel mundial son el malatión, que es de los insecticidas más usados a nivel mundial, el clortión, que es aplicado en aerosol, lo que favorece su dispersión en el aire, el metamidofos, prohibido en muchos países, sobre todo de la Unión Europea por su toxicidad, el comafos, que es el componente principal del asuntol, que es un tratamiento veterinario contra pulgas y garrapatas, y el disulfotón, que tiene clasificación altamente tóxica para la salud de los humanos. Y como último punto, y no menos importante, se puede decir que es el más importante de los organofosforados utilizados a nivel mundial, es el glifosato. El glifosato es el herbicida con más uso a nivel mundial, gracias a que se han producido organismos genéticamente modificados resistentes o tolerantes a las aplicaciones de glifosato, lo que ha aumentado el consumo de este organofosforado.
alcanzando niveles incluso de los 2.000 millones de litros a nivel mundial cada año. Monsanto patentó la introducción al mercado de glifosato como un Roundup, pero en el año 2000 se venció esta licitación, por llamarlo de alguna manera, lo que favoreció a que diferentes casas comerciales produjeran el glifosato con diferentes nombres y se aumentara su comercialización a nivel mundial. En Colombia existen aproximadamente 118 presentaciones comerciales del glifosato, y lo que de pronto no favorece el comercio nacional es que el 90% de los productos que se utilizan para producir glifosato son importados. El maíz, el algodón y la caña de azúcar son los cultivos que más usan glifosato con diferentes objetivos, es decir, como madurantes o como control de herbencias. En Colombia, la pulverización de glifosato fueron prohibidas a partir del año 2015 por la Corte Constitucional. El presidente Iván Duque lo retoma de alguna manera para contrarrestar las plantaciones de cultivos ilegales. En resumen, entonces, podemos decir que los organofosforados son sustancias de síntesis química, es decir, son sintéticos, conformados por un átomo de fósforo unido a 4 átomos de oxígeno o en ocasiones a 3 átomos de oxígeno y 1 de azufre. En cuanto a su historia, fueron descubiertos en el año de 1854, pero sus propiedades insecticidas fueron descubiertas solo hasta 80 años después y inicialmente fueron utilizadas como armas químicas en la Segunda Guerra Mundial. Han causado diferentes accidentes, se puede decir, a nivel mundial, y en Colombia han causado numerosas muertes por errores en su manipulación a la hora de aplicarlos y de transportarlos. Para su metabolismo, entonces, en el organismo son atacados en el hígado, en donde se produce una hidrólisis que favorece su disolución y favorece que sean excretados o expulsados del organismo. Su principal mecanismo de acción es la inhibición de la acetilcolinesterasa, sobre todo en organismos vertebrados y en los humanos, alterando considerablemente el sistema nervioso. Y en plantas, inhibe la síntesis de aminoácidos aromáticos causando muerte celular. La legislación la establece entonces a nivel mundial la FAO en su Codex Alimentarius, donde en el comité donde se establecen los residuos permitidos de diferentes pesticidas, entre ellos los organofosforados, se establecen entonces para cada cultivo los límites permitidos de estos organofosforados, y Colombia basa su ley en estos límites establecidos por la FAO. Aparte, el Ministerio de la Protección Social establece que los organofosforados son usados como un mecanismo para prevalecer la salud pública y son utilizados para fumigar o combatir los organismos vectores del dengue. Y los organofosforados comerciales, entonces, podemos mencionar el paratión, que forma parte de la lista de los 12 pesticidas prohibidos a nivel mundial, aparte del clorpirifos, el metamidofos, el coumafos y principalmente el glifosato. Muchas gracias por su atención, y queremos mencionar entonces que independientemente del grupo químico de pesticidas que estemos manejando, utilizando o que vayamos a recomendar, es muy importante tener en cuenta todos los cuidados y normas que son necesarios para proteger no solamente el cultivo, sino las personas que estamos realizando las aplicaciones y al medio ambiente. Muchas gracias.